Hola tóxicos del mundo, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a echar un vistazo a cómo ha transcurrido el año para Xbox Series X y S. ¿Qué tal han salido las videoconsolas? ¿Cuál es mi opinión a lo largo de este año? Y vamos a repasar por supuesto los eventos importantes, los momentos grandes que ha tenido Microsoft a lo largo de este tiempo. Obviamente no todos, sin embargo antes de eso quiero dejaros una última noticia, un pequeño dato que seguramente os interese a unos cuantos, y es que Game Pass nos va a ofrecer un añadido más, nos va a dar otra ventaja los próximos meses. A partir de ya, a partir de hoy mismo, Crunchyroll, en este caso la plataforma para ver películas y series anime, ya será una recompensa más que podéis solicitar en Game Pass, ¿de acuerdo? Tenéis que ir a la pestaña de recompensas, bien en vuestra consola, bien en vuestro móvil o bien en vuestro PC, en donde toque, ¿de acuerdo? Vais a la pestaña recompensas y os darán 75 días, 2 meses y medio básicamente, para disfrutar de esa plataforma de anime, ¿de acuerdo? Tenéis en este caso hasta el día 8 de febrero del próximo año, ¿de acuerdo? Son 75 días a partir de que lo reclaméis, es decir, si esperáis hasta el último día y el último día reclamáis esos días, pues tendréis 2 meses y medio a partir de ese día, ¿de acuerdo? Si lo reclamáis ahora, pues lo reclamáis ahora y, en fin, ya digamos empezáis a tomar parte de esos beneficios, ¿de acuerdo? Yo lo reclamaré de hecho estas navidades, mi novia y yo vamos a echar un vistacito pues a todas las series, películas que podamos, y ahora que habrá más tiempo pues seguramente le podamos dedicar también nuestro pequeño apartado. Pero bueno, otra ventaja más, insisto, que nos da el Game Pass, básicamente es una ventaja que otorga Sony. Fijaros lo que es la curiosidad, porque es Sony la que al fin y al cabo ya es dueña, se ha hecho cargo de Crunchyroll en este caso, no se habla de monopolio ni nada de eso. Sin embargo, pues Sony es la dueña y a Game Pass es a quien le va a poner este servicio de suscripción de manera completamente gratuita. Insisto, de manera completamente gratuita tienes el acceso premium a esta sección. Tenéis más de 1000 títulos para elegir, sobre todo si sois nuevos usuarios. Si no sois nuevos usuarios de Crunchyroll, de Game Pass da igual, usuarios de esa plataforma que ya lo hayan utilizado, evidentemente no pueden tomar esta ventaja, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso seguramente podréis arreglarlo. Pero en fin, ya sabéis como siempre que a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y vamos a repasar lo que ha sido este año natural de Xbox Series, tanto en su versión X como en su versión S. Como tal, no va a ser un vídeo analizando el rendimiento de las videoconsolas, como me ha ido a mí a lo largo del año y todo eso, porque es tontería. Ya sabéis que yo no he tenido ninguna clase de problema, que estoy encantado con la videoconsola y tal, y si no, pues lo que he dicho a lo largo de ciertos vídeos, ¿de acuerdo? Tanto desencanto con alguna que otra cosita, como aquella desconexión que hubo y algunos que otros problemas, pero bueno, como tal no voy a hablar de esa clase de cosas. El rendimiento de mi consola Series X es estupendo, el rendimiento de mi Series S, que la tengo como consola de salón, es estupendo, y además que estoy encantado pues precisamente con todo ese ecosistema que me ofrece, que yo cojo, dejo de jugar aquí en la Series X porque no quiero estar aquí en el dormitorio o lo que sea, me quiero ir al saloncito y puedo continuar el mismo juego desde el mismo punto que lo había dejado. Magia negra, brujería, llamadlo como queráis, yo lo llamo nueva generación. Eso es lo que me han ofrecido y yo en ese caso estoy contentísimo con los rendimientos y calidades que me ofrecen, amén de los videojuegos que en líneas generales se ha visto a lo largo de los análisis durante este año, que en líneas generales la mayoría acaban yendo en cuanto a resoluciones y tal mejor en la Xbox Series, ¿vale? Pero bueno, es insisto, un debate en el que no pienso entrar ahora mismo. Yo estoy contentísimo, es mi consola third party, es una consola en la que juego a básicamente todo lo que no sea exclusivo de otras plataformas, ¿de acuerdo? Bien. En este punto empezamos con el lanzamiento de la consola en sí mismo, que insisto fue hace un año, tal día como hoy, la Series X se ponía a la venta en todo el mundo. La Series X era una consola que venía con esa vitola, con ese discurso, con esa, vamos a decir, historia detrás, de que era una consola sin videojuegos, y yo siempre digo lo mismo.
Si hay algún videojuego en esa consola que no hayas jugado, ya es una consola con videojuegos para ti. Tú necesitas jugar a esos videojuegos, alguno de ellos te interesaba y no lo has jugado, pues para ti ya es una consola con videojuegos. Yo no tuve Xbox One, así que todos los grandes exclusivos que me perdí durante la época de la Xbox One, empecé a jugarlos y empecé a descubrir porque todos eran nuevos juegos para mí. Esa crítica la podía tener en cuanto a lanzamientos de juegos first y second party, es decir, de juegos exclusivos que saquen sus propios estudios o su publisher. Eso lo puedo entender de un usuario de la Xbox One, ¿de acuerdo? Que saltara a nueva generación y dijera, hostia, pues aquí no me han lanzado nada que no pudiera jugar en la Xbox One, ni siquiera al de Medium, que es un caso con el que vamos a ir ahora mismo porque es un caso bastante importante y llamativo que me gustaría analizar. Pero como digo, lo importante es eso, tener siempre algo a lo que jugar, y además que la consola, yo lo decía por entonces, te ofrecía tecnologías de nueva generación como lo que hemos hablado, del Smart Delivery, Quick Resume, todo eso te lo ofrecía la Series X y la Series S, y eso ya para mí era algo que valía la pena. Sobre todo viendo la escasez de consolas que ha habido a lo largo de todo el año, la Series X sigue siendo algo básicamente inencontrable, y a lo largo del año pues hemos visto que eso se va a mantener seguramente durante mucho tiempo por las noticias que hemos ido leyendo, ¿de acuerdo? Por lo cual, por las mejoras o por ya no haber tenido una Xbox, era una consola que para mi gusto merecía muchísimo la pena. Sin embargo, es el tiempo lo que me ha acabado dando la razón en muchísimas cosas, y es que el primer caso con el que me di cuenta de que Microsoft estaba llamando la atención y que estaba haciendo las cosas muy bien, ya no era solo por mi propia experiencia personal, de decir, hostia, pues esto es la leche, no. Me daba cuenta de eso con el de Medium, que fue, digamos, ese primer gran exclusivo que tuvo Xbox. Gran exclusivo al menos en cuanto a nivel mediático, quiero decir, ¿de acuerdo? No era un juego de los estudios de Xbox, pero era una exclusiva que llamaba bastante la atención, siendo un juego AA, no era un videojuego AAA ni mucho menos, como algunos lo intentaron analizar de esa manera. Era un juego que te daba unas premisas muy normalitas y, bueno, pretendía el juego lo que pretendía, acabó resultando ser un juego notable. Al menos para mi gusto fue un juego notable, no me lleve las manos a la cabeza, qué locura, qué maravilla ni nada de eso, no, es un juego notable y punto pelota. Pero ¿sabes cuál es la clave de todo esto? Que siendo de Medium un juego notable, siendo de Medium un juego menor, todo Cristo, durante esas semanas, no paró de hablar del videojuego, no hablaban de otra cosa. En demás plataformas habían salido juegos muy llamativos, muy populares, de los que tendrían que estar hablando. Sin embargo, de Medium, un juego menor, estuvo en boca de todo el mundo, y ahí fue cuando dije, los de Microsoft lo van a abordar esta generación. ¿Por qué? Porque si han conseguido esto, todo lo que está sucediendo, la locura colectiva, tanto para la crítica como para, digamos, vamos a decir, la alegría por el videojuego en sí mismo. Si había conseguido eso con el de Medium, digo, ¿qué es lo que pasará cuando salga el Halo? Que ya lo estamos comprobando, cuando salga el Forza, que ya lo estamos comprobando, cuando salgan esos grandes videojuegos, ¿qué es lo que va a pasar? Y evidentemente pues lo que estamos viviendo estos días, muchos lloros, muchas tonterías por parte de unos y mucha euforia por parte de los que somos usuarios de la plataforma. Lo dije por entonces y se me tildó de loco, dije, ya veréis cuando avance el tiempo, ya veréis, y todo el mundo decía, sí, muchas promesas, pero de juegos nada. Sin embargo, insisto, durante todo ese tiempo de Medium y de Medium y de Medium, no se hablaba de otra cosa. Impresionante, como digo. Luego de eso hubo otro evento que fue bastante importante, bastante llamativo, que fue el anuncio de Bethesda ya de manera oficial. Se volvía parte de Microsoft. Bethesda pasaba a ser parte de la familia de Xbox Game Studios, con algunos importantes anuncios, nuevas inclusiones al Game Pass y otras muchas novedades que nos avanzaban de cara al futuro, que se venía bastante grande. Y es que precisamente ese evento, ¿sabéis qué es lo que trajo? Que siendo algo que ya todo el mundo preveía, porque es algo que se anuncia en septiembre del año anterior, se anuncia la adquisición de Bethesda, siendo algo así, durante 2 larguísimos meses para algunos, cortísimos para otros, no se hablaba de otra cosa que de ¡Monopolio! No se hablaba de otra cosa que no fuera el dichoso monopolio.
un mes antes porque decían que el tribunal de aquí de Europa, no sé qué, que iba a tumbar la compra, que no iba a ser posible, todo el mundo haciendo cálculos y estadísticas por los que no podía ser posible. Y yo decía, a ver señores, se va a cumplir, lo queréis o no, esto va a pasar. Pasó y todavía más y más y más debate. Microsoft estaba en boca de todos y no solo estaba en boca de todos, que como tal eso nos puede importar un pimiento, sino que nos lanzó un carrazo de videojuegos en el Game Pass brutal de golpe. Y luego daba algunos golpes sobre la mesa, no menos inesperados, bueno, no más esperados en este caso, por ejemplo, el caso del Octopath Traveler, que es un videojuego como tal, que podéis decir, hostia, tampoco es tan gran cosa el videojuego. Bueno, depende de gusto de cada uno, para mí es una maravilla, pero el lanzamiento de Octopath Traveler también hablaba de ese poderío que tenía Microsoft. ¿Por qué? Porque Octopath Traveler era un juego exclusivo de Nintendo Switch, y decían algunos, pues bueno, eso será que ya va a salir multiplataforma. Pues a día de hoy todavía fuera de Xbox, es decir, no ha llegado por ejemplo a PlayStation, no ha llegado. Y la verdad que, insisto, es algo bastante grande porque se nota que Microsoft está metiendo pasta para poder acceder a videojuegos a los que no se podía acceder. Es una cosa, insisto, brutal. Y luego había otro caso precisamente durante esos momentos, que fue la llegada del Outriders, videojuego al igual que el caso de Medium, que como tal es un videojuego que podemos decir de notable, es un videojuego que podemos decir entretenido, bastante buena idea, al menos para mi gusto fue una idea bastante considerable. Había muchas fallas en la ejecución, sobre todo en el tema de tener que estar conectado en todo momento, que puede ser algo pasable en un momento dado, sí, pero es que los servidores iban rematadamente mal al principio. Pues bien, un videojuego como Outriders, un videojuego del que todo el mundo hubiera pasado sin más, no porque sea mal videojuego, sino porque es un videojuego que no llamaba la atención, en el momento en el que se anuncia que salía de día 1 en el Game Pass, ¡buah! La locura colectiva, insisto, tanto para los críticos, hereda empresas y demás, como por la euforia con el videojuego. No se habló del Outriders más porque no se podía. Durante esas semanas Outriders tapó a todos los grandes lanzamientos de videojuegos. No se hablaba de otra cosa más que del Outriders, uno buscándole los defectos como si fuera un juego que hubiera lanzado Microsoft, cuando no es un juego de Microsoft. Y, en fin, insisto, fue una completa locura. Y ahí volví a decirlo. Si esto está pasando con Outriders, ¿qué va a pasar cuando lancen su First Party? Pues lo dicho, el tiempo sigue pasando, los juegos acaban llegando y se ha demostrado. Luego de eso, llegaba ya el esperado evento, el E3 de Microsoft, en el que tenían que dar el todo por el todo, en el que Microsoft tenía una exigencia bastante grande y lo acabaron cumpliendo con nota. El E3 fue un completo éxito, el E3 fue un cúmulo de anuncios de videojuegos espectacular, yo lo pasé muy bien, de hecho retransmitiéndolo con Skyhammer, Ken Ultimate, Comisario Lurka, lo retransmitimos en directo, nos lo pasamos muy bien, flipamos en colores y dieron dos grandes bombazos. Por supuesto, Forza Horizon fue uno de ellos, que dejaron un gameplay que nos mostraba el apartado gráfico más bestia que hemos visto nunca en videoconsola, y de hecho cuando el juego ha llegado ha cumplido con creces todo lo que nos prometieron por entonces, y eso pues dejó a más de uno con la boca abierta, porque era en plan, ¿cómo criticamos esto? Si se supone que para este año no había videojuegos y resulta que van a lanzar el juego técnicamente más poderoso del año. Impresionante, insisto, impresionante. Y luego llegaba la otra gran noticia, que realmente fue la primera noticia de ese evento: la exclusividad de Starfield. Bueno, la exclusividad de Starfield como tal se venía comentando, rumores de Jeff Grubb semanas anteriores a eso, y bueno, ya estaba todo eso sobre la mesa, ya estaba dicho. Sin embargo, en el momento en el que se hace oficial la exclusividad de Starfield por Xbox, ¡monopolio! Bueno, ya empezamos otra vez con el monopolio, ya empezamos otra vez con los lloros, y estuvimos así semanas y semanas y semanas con lo de la exclusiva del Starfield, que no paró de hablar la gente, y ahí es cuando acuñé la frase de qué larga se os va a hacer la generación. Ya lo había dicho alguna vez anteriormente, cuando decía precisamente con The Medium y demás, si estáis liando esto por The Medium, ¿qué no liaréis cuando salgan los grandes videojuegos? Y con Starfield ya fue el primer gran momento, qué larga se os va a hacer la generación. A nosotros, en cambio, se nos va a hacer especialmente corta, porque videojuegos así que nos lo lancen de día 1 en un servicio de suscripción, pues es espectacular. Pues bueno, Starfield
Forza Horizon fueron los grandes momentos de ese evento, amén de otros muchos lanzamientos de juegos incluso third party que saldrán de día 1 en el Game Pass, que vendieron absolutamente el producto a todo el mundo. Después de eso llegaba Flight Simulator, llegaba el primer gran videojuego de Microsoft a videoconsolas first party. Este año videojuego de los mejor valorados del año, solo superado precisamente por Forza Horizon 5, la verdad que es cuanto menos curioso. Y también a lo largo de ese verano llegaba la obra maestra llamada Psychonaut 2. Psychonaut 2, un videojuego que muchos daban como un juego menor, como un videojuego que no aportaba absolutamente nada, y es uno de los grandes juegos de Xbox Game Studios, un firme candidato a ser el juego del año, una auténtica maravilla visual, una auténtica joya de la jugabilidad y en fin, videojuegos que digamos callaron muchas bocas, probaron el rendimiento de Series X y de Series S, mostrando que eran consolas muy capaces de tirar lo que grandes PCs que valen el doble incluso no pueden ni de santísima broma. Vuelvo a incidir, es impresionante lo que lograron con Flight Simulator, y luego pues Psychonaut 2 desmontaba precisamente muchas teorías sobre lo que podía ofrecer, ¿no? Pero bueno, luego, después de eso, llegaba el mes de octubre y no con menos cosas importantes. Llegaba con Back 4 Blood para el Game Pass, pero no menos importante era la campaña de Halo Infinite. Ya nos anunciaban lo que era el gameplay, ya nos veíamos el apartado gráfico, la grandísima mejora que tuvo con respecto al año anterior cuando mostraron en ese evento. También fue precisamente de lo que habló todo el mundo a lo largo de esos días. No se habló de otra cosa que de Halo Infinite. Hubo presentaciones de juegos como Horizon Forbidden West, que es un juego importantísimo, y nadie se percató. Todos estaban hablando de Halo Infinite, todos y cada uno sin parar, unos para el zoom, otros para buscarle las cosquillas por otro lado, y la gente, en términos generales, que tiene una Xbox flipando en colores. Algunos incluso estaban por ahí diciendo que para qué hacen falta gráficos tan potentes, después de varias pruebas que pudimos disfrutar a lo largo del año con el multijugador. Impresionante, vuelvo a incidir. Y ya pues se lanzaba Age of Empires 4, se lanzaba para PC, luego próximamente lo tendremos para videoconsolas, un juego que ha batido los récords de toda la saga, que es una saga de por sí mítica, es una saga que ha recogido un mogollón de jugadores, triunfaba en ventas, triunfaba en Game Pass, y en fin, lo ha bordado, lo mismo que está pasando ahora mismo con el Forza Horizon 5, del cual no hablaré en este vídeo porque tengo un vídeo preparado para mi análisis final del videojuego, mis impresiones finales, amén de alguna otra cosita añadida que quiero comentar. Pero ha sido un cierre de año espectacular, un cierre de primer año brutal, que como tal, insisto, podría haber ofrecido todos los juegos un poco más repartidos, porque si al fin y al cabo, ¿qué os digo yo? En diciembre sale Flight Simulator, en marzo sale Psychonaut 2, yo que sé, sale Age of Empires 4 en medio de verano, sale Forza en octubre o en septiembre y sale Halo Infinite en noviembre, pues hubiéramos dicho que el año era maravilloso. Sin embargo, todo ha salido concentrado en un periodo muy concreto. Pero en fin, me gustaría que todo eso lo analizarais en la caja de comentarios, como siempre. Recordad los links de la descripción a Eneba y a Amazon. También os digo lo que os digo siempre, y es que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.